bienvenida en el plató de Córdoba TV a Diego Peinazo, miembro de Ecologistas en Acción. Diego, muy buenas tardes, bienvenido. Hola. Muchísimas gracias, Diego, por abrir hoy nuestro magazín con nuestra sección En Verde, tal como recuerda el informe que editáis sobre la calidad del aire en el Estado español durante 2013. Respirar aire limpio y sin riesgos para la salud es un derecho inalienable de todo ser humano. La contaminación atmosférica es un problema de vertiente local y al mismo tiempo tiene una magnitud planetaria. Sí, sobre todo aquí en los países que se llaman más desarrollados, la contaminación es uno de los problemas de salud más grandes que existe. Se calcula que un 90 y tantos % de la población española vive con una calidad de aire inferior a lo que fuera lo justo o lo saludable. Claro, esos serían los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud, que son algo más restrictivos, bastante más restrictivos que los que podemos encontrar en los estándares, ¿no?, legales vigentes, porque la Organización Mundial de la Salud se va hasta 95,2%, es decir, que 9 de cada 10 españoles estaríamos pues respirando un aire irrespirable, valga la redundancia. Sí, el informe de Ecologistas en Nación separa lo que es los estándares, lo que es la normativa europea de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Sobre todo porque hace hincapié que los informes de la Organización Mundial de la Salud habla de que a partir de unos estudios, a partir de unos niveles, el aire ya empieza a provocar problemas graves de la salud. Lo que pasa es que en Europa, como no somos capaces de conseguir esa calidad del aire que recomienda la Organización Mundial de la Salud, nos hemos puesto unos objetivos más concretos, más bajos, que sin embargo tampoco lo cumplimos. Esa es un poco la diferencia que hay entre unos medidores y otros. Hablando precisamente de esos medidores que dependen de esas estaciones y de la localización que para ellas se elija, desde Ecologistas hacéis una doble advertencia. Por un lado, pues el peligro o el riesgo de incurrir en realizar determinados rankings, y por otro lado, ya directamente relacionado con este asunto, donde las administraciones colocan, ¿no?, estos espacios, si estamos hablando de zonas en las que hay menos polución, que estén menos alejadas, ¿no?, de las grandes áreas, ¿no? Hay un tema que es dónde tienes que colocar un medidor para que ni te sobrevalore la contaminación, claro, ni tampoco la infravalore. Llama la atención, por ejemplo, que han puesto uno en la avenida Annasí, y en los estudios anteriores de que lo pusieran de 2013, en Córdoba no teníamos problemas con un contaminante que es el dióxido de nitrógeno. A partir de poner una estación que mide en una zona de mucha densidad de tráfico, nos estamos dando cuenta que que la población de Córdoba también sufre la contaminación por dióxido de nitrógeno. Algunas veces creo que hacen falta, o creemos que hacen falta muchos más medidores, y quizás con una metodología mucho más seria. Ha habido muchas veces donde se han movido pues las estaciones, porque las estaciones que medían no estaban en el sitio más adecuado. Entonces creo que ahí hay una de las primeras lagunas que habría que valorar. El estudio pues incluiría una población de 47 millones de personas gracias a esa red de medición de la calidad del aire. Entre los factores que originan esta contaminación se destaca la incidencia del tráfico rodado y, en menor medida, el tráfico marítimo, el consumo de calefacción y la actividad de industrias centrales energéticas, refinerías, incineradoras o algunas fuentes naturales, ¿no? Aquí habría de todas formas que diferenciar entre las grandes áreas metropolitanas, las urbes, y también, por supuesto, las áreas rurales, ¿no? Sí, las zonas que lo que es en el conjunto del Estado, el principal problema que tienen las aglomeraciones urbanas es el tema del tráfico. Hay en alguna, Córdoba, por ejemplo, una ciudad poco industrializada, donde hay una industria cementera y existe también la industria del cobre allí en Poniente Sur. Son las dos industrias que hay, pero la principal causa de contaminación aquí en la ciudad nuestra es lo que es el tráfico, que es la principal causa de la mayoría de las ciudades. De hecho, la contaminación debido a la industria ha bajado, entre otras cosas porque ha bajado la producción industrial y también porque ha aumentado los niveles de lo que son las depuradoras que tiene la propia industria. Sin embargo, el tema del tráfico es un tema que es recurrente en todos los sitios. Y luego también el tema a la hora de distinguir zonas urbanas, zonas rurales, hay contaminantes donde predominan en las zonas rurales, aunque se producen también en las zonas urbanas.
Y preocupa especialmente ese ozono troposférico, contaminante secundario del grupo de, bueno, pues de los oxidantes fotoquímicos. No son emitidos directamente por ninguna fuente, sino que, bueno, pues producidos a partir de compuestos precursores y radiación solar. De todas maneras, como decimos, este es el único tipo, porque hacéis toda una lista, todo un inventario ya especificando, detallando, en el que no se percibe ni siquiera esa tendencia a la reducción de 2013 que sí podemos observar en otros factores. El ozono troposférico, bueno, la gente que no esté puesta en este tipo de cosas, el ozono en los niveles altos de la atmósfera nos protege de lo que son los rayos ultravioleta. Sin embargo, en los niveles bajos de la atmósfera tienen varios problemas, sobre todo porque es un oxidante muy fuerte, entonces nos provoca irritaciones, problemas pulmonares y también irritaciones en los ojos. El tema es que el ozono troposférico es un compuesto muy inestable y necesita mucho oxígeno, entonces, por tanto, es un compuesto que se forma en las zonas donde tiene un aire más puro. Es decir, en Córdoba, imaginamos, se contamina mucho en lo que son las grandes avenidas, entre otras cosas un compuesto es el dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno se mueve a las zonas más limpias de aire y en esas zonas limpias de aire, en los meses de más calor, se produce el ozono troposférico. ¿Dónde en Córdoba hay mayor problema con ese? ¿Cuál es la estación donde mide mayor cantidad de ozono troposférico? Pues precisamente en la Somadilla, es la zona donde hay más ozono troposférico, donde nos pasamos tanto de los umbrales que recomienda la Organización Mundial de la Salud como de los que marca la normativa europea. Y claro, la tendencia es estable en este compuesto porque cuando existe mucha contaminación, la propia contaminación destruye el ozono troposférico. Entonces es un contaminante que actúa de esa forma un poco paradójica. Pero es posible reducirlo, reduciendo la contaminación por los compuestos primarios que originan el ozono troposférico. Pero por eso se mantiene esa estabilidad, porque cuando hay niveles muy altos de contaminación, pues se destruye también el ozono troposférico. Hablábamos de esa cierta tendencia a la reducción en cuanto a otros contaminantes, pero ante esto tampoco se muestra Ecologistas en Acción en este estudio demasiado optimista, porque entiende que no se debe a la eficacia ni a la planificación, sino a otros factores que quizá colateralmente han podido redundar, ¿no?, en este aspecto. Sí, la causa principal de que baja la contaminación, en concreto en partículas, dióxido de carbono en el conjunto del Estado, es porque se ha reducido el tráfico rodado. El tráfico rodado no se ha reducido como consecuencia de una planificación en las ciudades donde se han puesto determinadas medidas, sino como consecuencia de la crisis. Ha bajado la actividad comercial e industrial como consecuencia de la crisis. Eso ha supuesto menos tráfico moviéndose, menos consumo de carburantes y, por tanto, han bajado los niveles de contaminación. También las partículas, en concreto, que yo luego podamos hablar más adelante. También cuando se ha bajado la construcción, que es uno de los factores que también provocan emisiones de partículas, pues también ha reducido las partículas en la atmósfera. De todas maneras, tú a lo largo de la historia ves que hay picos de partículas, años donde la contaminación es grave y otros años donde esa contaminación es menos grave. Hablabas antes del efecto, evidentemente, directo, inmediato, pues, desde luego indiscutible en nuestra salud, de afecciones respiratorias. También ese impacto se deja notar en otras enfermedades asociadas, como las vasculares, los cánceres. De hecho, bueno, pues se habla del incremento de alergias también como un problema creciente, progresivo, de las alteraciones del sistema inmunológico y de las modernas epidemias de eczemas de contacto, alergias cutáneas, oculares, asma ambiental. Incluso podríamos hablar, Diego, de patologías todavía más serias o más agresivas, enfermedades autoinmunes o el aumento espectacular en los últimos años de linfomas. Sí, ahí parece que está asociado lo que es la micropartícula. Las micropartículas son, pues, granos de polvo muy pequeñitos, menores de 10 micrometros, y las que son peores son las que son menores de 2,5 micrometros. El problema de estas partículas es que las más pequeñas, las más grandes se nos quedan en lo que son los bronquios, y las más pequeñas llegan a los alveolos y algunas incluso a lo que es el sistema sanguíneo. La principal fuente de emisión es la contaminación de los coches, en concreto los motores diésel son los que más micropartículas emiten, y entonces parece que hay una relación directa en concreto entre lo que es la contaminación por micropartículas y lo que son los linfomas y lo que son también las alergias
en concreto al poli. La población que tiene la zona urbana, donde hay mayor contaminación ambiental, son las poblaciones también que tienen mayor alergia a lo que es el poli. Un dato nada más, ahora estamos todo el mundo un poco congestionado, posiblemente ha sido una causa natural que se ha sumado a una causa artificial. Mucha gente se habrá dado cuenta que a principios de la semana pasada llovió barro, eso es porque entró una masa de polvo sahariano, y esa masa de polvo sahariano aumenta la cantidad de partículas. Por tanto, en nuestros pulmones el tema del intercambio de oxígeno pues se ha dificultado y muchos pues estamos un poco tomados, que se suma también pues al frío, pero que es una causa también directa. El aumento, hay una relación directa, aumenta las partículas, aumenta los problemas respiratorios. Estamos intentando pues concretar, ¿no?, todo lo posible, cómo afecta esa contaminación atmosférica a nuestro entorno más inmediato, más cercano. Hemos hablado de algunas áreas, de algunas zonas y distritos en concreto, Diego, pero ¿cómo se posiciona Córdoba, capital y provincia, con respecto a España en esos niveles de contaminación atmosférica? Porque quiero recordar que ese informe de Ecologistas en Acción, al que podemos acceder fácilmente en PDF, nos habla por comunidad autónoma y también pues nos plantea, ¿no?, esas pequeñas diferenciaciones, ¿no? El informe advierte de que es muy difícil pues establecer unas comparaciones con la cautela lógica. Porque además, entre otras cuestiones, la metodología muchas veces no es la misma, ni existen los mismos medidores en una comunidad a otra. Córdoba tiene el mismo problema que tiene las grandes áreas urbanas. Quizás en Andalucía la zona más contaminada sea la área metropolitana de Sevilla, la área metropolitana de Granada. Algunas veces en Córdoba ha aparecido como la segunda ciudad más contaminada de Andalucía. Bueno, más que entrar en competencia entre una ciudad y otra, en tanto en negativo como en positivo, es que existen las mismas causas y por tanto tenemos los mismos problemas que el resto de las ciudades. Entonces, el problema en concreto, hay ciudades que a lo mejor tienen más problemas con el dióxido de azufre, como pueden ser las ciudades que viven cerca de lo que son centrales termoeléctricas. Sin embargo, nosotros pues, el principal problema que tenemos con el contaminante ya lo hemos dicho, es el ozono troposférico, las micropartículas y en menor medida también el dióxido de carbono. Dióxido de carbono no, dióxido de nitrógeno. Efectivamente. Y eso que hemos hablado, y además este tema ya a nuestros espectadores les sonará, pues del impuesto, ¿verdad?, que encabezan ciudades como Córdoba en cuanto a extensión de zonas verdes, ¿no? Este mensaje de gran cantidad de pulmones verdes en nuestra ciudad convive con estas partículas y con esta otra realidad, ¿no?, con lo que respiramos, no solo con lo que pisamos, ¿no? Sí, es muy importante el tema de las zonas verdes, lo que supone de zona de depuración del aire. Claro. Sin embargo, comentamos antes el tema del ozono troposférico, que precisamente son en las zonas verdes se concentra el ozono troposférico debido al tráfico. Entonces uno va a la Somadilla para respirar aire puro, hay menos micropartículas, hay menos dióxido de carbono. Sin embargo, en los 3 meses de verano, en las horas centrales, el ozono troposférico es uno de los problemas que existe en esa zona. De hecho, se debería recomendar que en determinados periodos la gente no practicara deporte en esa zona, incluso no es el sitio más recomendable para ir con los niños en determinadas franjas horarias, lo cual es una pena, es decir, que estamos extendiendo zonas verdes para tener más salud a la ciudad. Sin embargo, esas zonas verdes se ven contaminadas por un modelo que no es el más adecuado. Un modelo que además implica pues, pagar un alto precio, ¿verdad?, un coste económico que podemos ver además en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en forma de ese gasto médico evidentemente generado por estas enfermedades, gasto de la seguridad social, por ejemplo, si hablamos de bajas laborales, ¿no?, que se producen. Obviamente también hacéis otro llamamiento y es bueno, la urgencia, ¿no?, de esos acuerdos entre las autoridades ambientales del país y la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. ¿Qué nos sucede? Porque cada vez que llega la fecha de una cumbre del clima, de reunirnos con otros países, sin ir más lejos de la Unión Europea, el papel del Estado español es poco menos que mejorable, ¿no? O sea, bastante más. Creo que nuestro modelo económico es muy cortoplacista, es decir, miramos, intentamos solventar los problemas a corto plazo y solo nos fijamos en los problemas que son a corto plazo.
los problemas que requieren unos procesos más largos difícilmente se solucionan. Hay planes, plantean planes, pero esos planes normalmente son poco concretos y son difíciles de evaluar y de llevar a término. Y luego yo creo que faltaría una mayor sensibilización a la población. Es decir, mañana muere un niño atropellado o un niño asesinado, inmediatamente hay una alarma social tremenda donde la gente pide medidas concretas, en concreto si es asesinado pues una dureza de pena. Sin embargo, están muriendo niños como consecuencia de la contaminación. Primero, no nos estamos dando cuenta de que eso está ocurriendo y está ocurriendo, y luego eso provoca que la población no reaccione en una determinada dirección. Por tanto, la principal, yo creo que uno de los factores clave sería que nos diéramos cuenta de la importancia que tiene el tema de la contaminación y las muertes que están provocando la contaminación en el conjunto del Estado. Más información, más conciencia social, algo a lo que de verdad es una magnífica aportación cada vez que nos acompañas, porque no solo nos ayudas a releer, a clarificar esos datos de ese informe en concreto al que hoy hemos hecho alusión principalmente, sino que además lo adaptamos gracias a cómo nos lo trasladas y lo transmites a nuestro día a día. Muchísimas gracias, Diego, por haber estado con nosotros, y en unas semanas te espero para hablar de otro asunto vinculado a la conciencia medioambiental y también a nuestro entorno más inmediato. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias.